Buenas, Tomás Salvador en este curso sobre Excel 2019. Hoy vemos otro de los vídeos fuera de temario, en este caso correspondiente a las fórmulas matriciales. Es otro vídeo que hemos dejado fuera, que he dejado fuera del temario, porque también tiene un uso un poco particular. Las fórmulas matriciales son aquellas que o bien trabajan con matrices, tienen como parámetros alguna matriz, o tienen como resultado una matriz. ¿Vale? ¿Qué es una matriz? Una matriz es esto, un rango de celdas. Un rango de celdas de cualquier tipo, eso es una matriz, esto es una matriz, esto es una matriz. Un rango de una celda también es una matriz, ¿de acuerdo? Entonces, trabajamos constantemente con matrices, con rangos, ¿vale? Lo que pasa que está la distinción esa sutil de que hay funciones que como parámetros reciben explícitamente una matriz y lo pone matriz, ¿vale? Que recibe una matriz, bien porque seguramente porque tengan que hacer operaciones especiales y porque muchas veces también el resultado sea o se pueda expresar en forma de matriz, ¿de acuerdo? Eso no quita para que alguna función de las que hemos utilizado ponga que recibe como parámetros una matriz y lo hayamos utilizado de forma normal. Por ejemplo, la función coincidir, esa que utilizamos dentro de la función índice para dar un poquito más de potencia a la función buscar v, recibe como parámetros una matriz y no la hemos utilizado de forma matricial, ¿vale? Entonces, eso es la explicación de qué es una función, perdón, una fórmula matricial. Más cosas. La fórmula matricial tiene una sintaxis particular. Se expresa entre llaves, ¿vale? Pero las llaves no se escriben. Las llaves se generan solas cuando nosotros le decimos a Excel que eso es una función matricial. Entonces ya tenemos dos cosas. La explicación de lo que es y su sintaxis, que va entre llaves. Entonces, si alguna vez vais a una celda y veis una fórmula entre llaves, significa que la fórmula es una fórmula matricial. Bien porque, lo que hemos dicho, recibe parámetros en forma de matriz o tiene como resultado una matriz, ¿vale? Bueno. Y hay una tercera cosa que tenemos que saber de las fórmulas matriciales, que es cómo se crea. ¿Cómo se genera una fórmula matricial? Una fórmula matricial se genera de forma especial en lugar de cuando la escribo pulsando la tecla Enter, cuando la escribo pulsando la tecla Control mayúsculas Enter. ¿Vale? Esa es la generación correcta de una fórmula matricial. La hacemos de manera normal, ponemos la función, los parámetros que necesitemos, y si queremos que se ejecute en forma de fórmula matricial, tenemos que ejecutarla con control mayúsculas enter, ¿vale? No solo con enter. Vale. Eh, Os he traído tres ejemplos. Sí que es verdad que en muy determinadas ocasiones la fórmula matricial permite hacer cosas que no se pueden hacer de otra manera, pero estos dos primeros ejemplos que os voy a traer, al final decís, pero ¿para qué son las fórmulas matriciales? Si al final son más complicadas de usar que si hacemos esto por método tradicional. Pues sí, pues la verdad es que sí. Pero vamos a ver la evolución de tres ejemplos diferentes de uso de fórmula matricial. En los dos primeros podemos suplir la fórmula matricial por fórmulas normales, incluso es hasta más sencillo. La complicación que tienen las fórmulas matriciales es que son complicadas de pensar para hacer, ¿vale? Y luego que la sintaxis queda igual también en ocasiones un poco más compleja. La ventaja que tienen es que ahorran operaciones, ahorran trabajo. Hacemos operaciones en un paso o en dos pasos, cosa que pues igual haríamos en tres o cuatro pasos, pero vamos, tampoco tiene mucho más. Y luego sí que es verdad que hay ciertas ocasiones particulares en las cuales solo puedo hacer uso de las fórmulas matriciales si quiero hacer determinadas cosas, que es el tercer ejemplo que vamos a ver para que podáis entender todas las opciones. Bueno, primero, vamos a utilizar una fórmula matricial para hacer la transposición de esta matriz, ¿vale? Esto es un rango de 4 columnas por 8 filas. Transposición de esta matriz significaría cambiar el orden de los contenidos de fila a columna de columnas a filas. Es decir, aquí tenemos 4 columnas y 8 filas. Tendríamos 4 filas y 8 columnas, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Eso es lo que... ¿Qué ocurre? Claro, pues ocurre que es que hay una función que es la función transponer, que recibe de parámetro una matriz y que obviamente como resultado también tiene otra matriz, ¿vale? La matriz transpuesta. Entonces, bueno, pues, ¿pero qué pasa? Pues que si yo hago un copiar y doy un botón derecho pegado especial valores,
perdón, pegado especial transponer, pues al final es que, ¿para qué tanta matriz? Tanta función matricial, perdón, tanta fórmula matricial, ni si con esto ya está hecho. Para este caso particular, ¿vale? Pero vamos a explicar porque yo creo que es un caso sencillo para entender el funcionamiento de las fórmulas matriciales. Vamos a hacer uso de la función transponer. Transponer. Lo que son matriciales realmente son las fórmulas, ¿vale? La función luego, en este caso, nos fijamos que recibe como parámetro una matriz. En este caso, la función la podríamos considerar también matricial porque recibe como parámetro una matriz. Pero también podemos tener una función normal, como la función suma, que también se podría ejecutar de forma matricial porque queremos el resultado en varias celdas a la vez. Entonces, lo que es matricial como tal es la fórmula. Bueno, si yo digo que quiero transponer esta matriz, ¿vale? Quiero transponer esa matriz. Si doy al enter, estoy ejecutando la fórmula de forma normal y la máquina dice, pues no te entiendo, ¿no? O algo así, ¿no? Pues no entiendo lo que quieres hacer. Sin embargo, si yo me pongo la fórmula y le doy control mayúsculas enter, acabo de ejecutar en forma de matriz, en forma, perdón, de fórmula matricial. La máquina, fijaros que ha puesto ahí, en el transponer, en la barra de fórmulas, ha puesto las llaves, indicativo de que es una fórmula matricial. Sin embargo, si doy aquí un doble clic, las llaves no están. Bueno, eso también es otra característica que queda en la fórmula. Las llaves quedan en la fórmula, pero luego aquí no. ¿Por qué? Porque lo que convierte la fórmula matricial es cómo la ejecutes. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues aquí lo único que ha ocurrido es que, bueno, pues ¿cuál es el resultado de esta fórmula transponer recogiendo una matriz como parámetro? Pues el resultado es otra matriz. Entonces, aquí resulta que la fórmula matricial es cuyo resultado es una matriz, yo tengo que previamente seleccionar las celdas de resultado. Si esto es 4 por 8, 4 columnas por 8 filas, o si queréis 8 filas por 4 columnas, aquí va a ser al revés. 4 filas por 8 columnas. Y lo tengo que poner como resultado. Tengo que seleccionar ya que ese es el destino de ejecución de mi fórmula matricial. Pongo aquí, vuelvo a ejecutar con control mayúsculas enter y tengo ahí la fórmula funcionando, el resultado funcionando, fórmula matricial con resultados sobre las celdas, en este caso ya de una matriz transpuesta, ¿vale? Bueno, yo creo que este es el ejemplo, uno de los ejemplos más sencillos para que podáis entender cómo funciona. Vale, cierro y vamos a otro. En este caso trabajamos con esta tabla, me voy a cargar cosas, elimino beneficio, elimino fecha, no me hace falta para nada, y ventas, lo que voy a hacer con ello va a ser utilizarlo para hacer un ejemplo también con fórmula matricial. Hay una cosa, las fórmulas matriciales no se pueden, si se va a obtener como resultado de una fórmula matricial una matriz dentro de una tabla, me va a dar un error. Entonces la tabla me la tengo que quitar de encima, convertir en rango, ¿vale? Tengo que convertir esto en rango. Sí que se puede hacer uso de columnas de una tabla como parámetros de una fórmula matricial si el resultado va en una celda fuera de la tabla, ¿de acuerdo? Pero no se puede decir quiero calcular aquí el resultado como fórmula matricial dentro de la propia columna ventas, siendo eso una tabla, porque la máquina dice que eso no se puede hacer. Vale. Vamos a hacer el uso normal lo hemos hecho en el otro vídeo, vamos, en el otro vídeo, en uno de los vídeos de la formación. Si aquí yo quisiera calcular, por ejemplo, el total de ventas, ¿vale? Como multiplicación de un número de unidades vendidas por precio de fábrica, ¿vale? Doy un doble clic, automáticamente se me calcula el resto, ¿vale? Yo aquí podría calcular la suma, calcúlame la suma de esto, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto es lo que hemos hecho, quiero recordar en alguno de los ejemplos. Bueno, pues esto lo podríamos hacer de forma matricial, ¿vale? Ya veis que no ha sido tampoco muy larga la ejecución y hemos dado muchos pasos. Vale, vamos a hacerlo de forma matricial. Al hacerlo de forma matricial, obviamente, si yo me voy aquí ahora utilizando lo de control mayúsculas flecha abajo, me voy hasta el final. ¿Por qué? Porque no tengo una celda en la que deje de haber contenido para que la máquina diga esto se acaba aquí y se para aquí. Entonces, lo mejor que puedo hacer es seleccionar, me da igual de abajo a arriba que de arriba a abajo, empezar por aquí y seleccionar hasta aquí, por ejemplo. ¿Vale? Esperad que acabo de tocar una tecla que no es. ¿Vale? Seleccionar hasta aquí. Como resultado de la ejecución de mi, de mi fórmula que ahora voy a hacer matricial.
Empezó seleccionando desde abajo, pero podría haber seleccionado desde arriba. Porque ahí está. Si yo me voy aquí ahora, al haber empezado a seleccionar desde arriba, aquí se pone el cursor a parpadear. ¿Vale? Bueno. Vamos a hacer esta fórmula de forma matricial. Esto va a ser igual a la multiplicación de ¿qué? De los datos de esta columna, ¿vale? Por... Y ahora me pongo a trabajar con matrices, me pongo a trabajar con rangos de datos por los datos de esa otra, ¿vale? Y ahora eso lo tengo que ejecutar de forma matricial, porque si le doy a Enter, pues no funciona. Si le doy a Enter, la máquina dice, bueno, pues te calculo el primero. Pero como yo tengo aquí la selección de todas, ¿vale? Me voy a volver a poner aquí arriba. Voy a volver a seleccionar todas las celdas, ¿vale? Y como aquí ya tengo la ejecución del primero, ¿vale? Pues no me hace falta rehacer eso otro. Si en lugar de ejecutar con Enter, ejecuto con Control mayúsculas Enter, la máquina me da el resultado de todas, ¿vale? ¿Por qué? Porque estoy ejecutando una fórmula matricial, la máquina lo entiende como tal, y la máquina lo que está haciendo es, para cada celda del resultado, está multiplicando el valor correspondiente a la fila y la columna que tiene al lado, que es lo que pone aquí. Multiplícame estos dos rangos y me pones el resultado aquí. Es parecido a lo que hacemos con el sumar puntos, sí. ¿Vale? Todo tiene que estar, pues obviamente, pareado, ¿no? Para decir, pues 2, 2, y aquí trabajamos en el 2. Y la máquina multiplica esto por esto, pone aquí el resultado, esto por esto, pone aquí el resultado, etcétera, etcétera. Si esto diéramos a la parte de fórmulas precedentes, ¿vale? Fijaros que la máquina ni siquiera me está sacando fila por fila, ¿vale? Me está sacando el conjunto total. Esto es una fórmula de matrices, ¿vale? Bueno, pues esta es una opción. ¿Qué hemos ganado? Pues la verdad que es que poca cosa porque lo otro era también sumamente sencillo. También lo podríamos aplicar a la suma, ¿eh? Esto va a ser igual a la suma de ¿qué? A la suma de, y en este caso es otra forma de ver las fórmulas matriciales. En este caso, parámetros van a ser matrices, dos rangos, ¿vale? Y el resultado va a ir en una sola celda. ¿Suma de qué? Suma de esa matriz por, esperad que puse un igual, por esta otra matriz, ¿vale? Control mayúsculas enter, control mayúsculas enter, resultado, 1.000.000, 106 millones, ¿vale? Si yo obviamente cojo todo esto, aquí me viene aquí me viene también el resultado. 106.662.513, que es lo mismo que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, pues esto es otro uso de las fórmulas matriciales, ¿de acuerdo? Que lo mismo, tampoco es que sea mucho más complicado. Sí que es verdad que es rápido y es directo. Y también es cierto que yo podría haber trabajado con este rango, como por ejemplo, no sé realmente qué es esto. Esto era unidades vendidas, ¿vale? Pues le puedo llamar unidades vendidas, UDS vendidas. Acordaros que no puede haber espacios en blanco ahí en el nombre de los rangos. Y esto le voy a llamar precio de fábrica, que creo que es PR fábrica, ¿vale? Pues PR fábrica. ¿Vale? Y yo aquí, obviamente, esta fórmula podría haberla hecho como súmame precio fábrica, o si queréis, más por hacerlo bien, esperad que quiero quitar todo este rollo. Suma de unidades vendidas por precio de fábrica. Control mayúsculas enter, ejecución en forma de matriz. ¿Vale? En forma de fórmula matricial. Obviamente se puede poner la suma promedio, lo que te apetezca, porque al final lo único que hacemos es como que ejecutamos la fórmula para todas y cada una de las celdas, en este caso que recorre la fórmula, pues en este caso unidades vendidas, fábrica, y va multiplicando esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, otro uso diferente de la fórmula matricial. No guardo. Y nos vamos al tercero, que este ya tiene un poco más de miga. Vamos a hacer aquí otro ejemplo, que este ya sí es un ejemplo para decir, eh, para ver cómo una fórmula matricial me puede resolver cosas que una fórmula normal no me permite. Bueno, nosotros hemos visto que las funciones buscar v se basan en que la primera columna tengas un dato único o tengas un rango de datos numéricos, sobre todo, sobre la que haces una búsqueda sobre esa columna y luego devuelves valores de columnas de su derecha. Y los datos de esa columna deberían de ser únicos. Y si no son únicos, pues debería de ser un rango de datos de como
como el ejemplo que hicimos en los vídeos de las notas, por ejemplo, o el ejemplo que veréis cuando se acabe el curso, de cómo se resuelve una de las preguntas del test final. Y en ese caso, eh, si la columna primera sobre la que quiero hacer la comparación del criterio no tiene datos únicos, me la tengo que inventar. ¿Vale? Me la tendría que inventar. Yo aquí ahora voy a hacer una búsqueda. En la búsqueda lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Me voy a inventar aquí una columna dorsal que encima está sin calcular. Ahora la calculo para que veáis también cosas que se pueden hacer con Excel, porque esto no es más que darle un poco a la cabeza. Voy a preguntar aquí, como que tengo una especie de ficha, me lo podría llevar a otra hoja, pero bastante complicado es esto ya como para encima llevármelo a una hoja distinta y empezar a saltar de una hoja a otra, tal. Lo voy a hacer todo aquí. Dorsal y deporte, ¿vale? De tal manera que pidiendo ahí el dorsal y el deporte, la máquina quiero que me dé el nombre de la persona, ¿vale? Es algo un poco diferente. Y pido dos parámetros porque con uno solo no lo puedo encontrar. Dorsal uno pues al final sí que lo puedo encontrar con un filtro. ¿Vale? Pues hago un filtro, pongo dorsal uno y me sale todas las personas que tienen dorsal uno en todos los deportes. Se puede hacer un filtro, una tabla dinámica, lo que sea. ¿Vale? Sin embargo, si esto lo tengo aquí, si pido dorsal y deporte, eso sí que va a ser único. Todavía no está hecho, pero ahora lo voy a montar. Es normal que en un deporte que participan varias personas, obviamente no haya dorsales repetidos. Es lo normal. Lo que pasa es que, bueno, sí que es verdad que en ocasiones en alguna carrera yo me he encontrado participantes con el mismo dorsal, porque, bueno, pues luego se basan en los colores o no sé qué, pues dorsales del 1 al 100 para hombres y para mujeres, cada uno de un color, o dorsales del 1 al 200 para distintas distancias, cada uno de un color, pero bueno, lo ideal sería tener dorsales siempre diferentes, y es con lo que vamos a jugar aquí, por lo menos por deportes. Con las funciones índice y coincidir, conseguimos hacer la búsqueda un poco más potente que lo hacemos con la función buscar v. Si yo quisiera utilizar esto con la función buscar v, tendría que montarme una columna, llevarla al principio del todo, montarme una columna que sea única. Y la forma de tener una columna única con dorsal y deporte sería concatenar las dos columnas, la columna dorsal que todavía no la tengo junto con la de deporte, porque dorsal por sí sola no tiene datos únicos y deporte por sí solo tampoco tiene datos únicos. Entonces, el truco para esas ocasiones en el que no tenga un dato único para hacer uso de la función buscar v en la primera columna es montarme yo una columna con datos únicos. Y es el único caso en el que se os puede permitir juntar datos de distinto tipo en una misma celda. Sería el caso ese de decir, voy a juntar varios datos en una celda, en este caso para hacer uso de la función buscar v, pero no descartamos los otros. Sigo teniendo la columna dorsal, sigo teniendo la columna deporte, y luego tengo una tercera columna en la que concateno dorsal y deporte, para que eso sea único y luego poder hacer una búsqueda, por ejemplo, en un buscar v. ¿Vale? Bueno, pues algo parecido vamos a hacer, pero al revés. Vamos a dejar la columna dorsal aquí, la columna deporte la vamos a dejar también por ahí, por donde esté, ¿vale? Y con eso vamos a buscar cuál es el nombre de la persona que participa en ese deporte con ese dorsal. ¿Vale? Pues imaginaos que estamos ahí trabajando y pues pasa una persona y dice dorsal 46, está haciendo esquí, pues dorsal 46, pone el 46, pone que está en esquí y le dice que es fulanito Pérez. ¿Vale? Pues yo qué sé, se puede hacer uso de, de mil cosas. Es un ejemplo pues como otro cualquiera, ¿vale? Simplemente educativo para ver cómo se utiliza la función índice junto con la función coincidir con varios criterios, que es cuando necesitamos realmente hacer uso de la función matricial, porque en el ejemplo que hemos hecho con un solo criterio no es necesario. Vale. Me monto la columna dorsal y a mí estas cosas son las que me gustan de Excel porque Excel es una herramienta. Es informática, pero es una herramienta. ¿De acuerdo? Y al igual que hay gente que maneja herramientas físicas de forma maravillosa, y no todo es tener la herramienta a la mano, sino saber qué hacer con ella, pues esto pasa igual. ¿Vale? Entonces, Excel en manos de personas que tienen experiencia, que tienen conocimientos, que tienen imaginación, pues vale para hacer muchas cosas. Si no tienes tanta experiencia, tantos conocimientos, tanta imaginación, pues igual haces menos cosas, haces menos uso, aprovechas menos Excel, ¿vale? Bueno, pues voy a sacar aquí los dorsales individuales, únicos, perdón, para cada deporte. Entonces, lo primero que hago es ordenar los datos por deporte. Datos ordenar. Fijaros que aquí en total están ordenados
por nombre. Todos en bloque por nombre, que el nombre viene apellido, sí, nombre, ¿de acuerdo? Ahora mismo no, no quiero ni separar eso en dos ni nada, no me interesa. Hago un ordenar por deporte, ¿vale? Ordeno por deporte de tal manera que ya tengo todo ordenado por deporte. Podría incluso, si me apetece, ordenar por deporte y luego por nombre, para que, bueno, para que, si no lo estuviera, porque no tengo por qué saberlo, ni lo tengo por qué mirar. No sé si está todo ordenado ya alfabéticamente, entonces lo fuerzo yo. Y ahora sí que sé que lo está. No, es que entiendo que ya estén ordenados por... No, no lo tienes por qué entender nada. Lo das tú, deporte y nombre, y a la máquina ya te lo ordena y no tienes que andar pensando nada más. Aceptamos y ahora tengo ya todos los deportes agrupados. ¿Vale? Tengo alpine skiing, biathlon, bobsled, etcétera. Lo tengo todo ahí agrupado. ¿Qué hago? Tendría que poner los dorsales de uno hasta que se me acabe el alpine sky y luego volver a empezar en uno hasta que se acabe bobsled, volver a empezar en uno hasta que se acabe. ¿Vale? Bueno, pues lo hacemos de la siguiente manera. Si este es el bloque de esquí alpino y supone que este es el bloque de otro deporte anterior que tenemos, yo puedo hacer lo siguiente. Si este dato es diferente a este, es que hay un cambio de deporte. Si hay un cambio de deporte, aquí empieza con el dorsal 1. ¿Vale? Y si no hay un cambio de deporte y es el mismo, pues me sumas a lo que tengas aquí arriba, al dorsal que tengas aquí arriba, que es como que fuera otro deporte distinto, me sumas uno, ¿vale? Si aquí no lo entendéis aquí con el título, lo hacemos aquí en un bloque y lo hacemos aquí, ¿vale? Y lo hacemos aquí con biatlón. Resultado para esta fórmula, que es donde empieza a numerar en uno. Si esto es diferente a esto, ¿vale? Aquí va el resultado. Si esto es diferente a esto, me pones aquí un uno, ¿vale? Porque es un cambio de deporte. Y por ejemplo, para aquí, si no, o sea, si esto fuera igual a esto, aquí lo que haces es ponerme este más uno, ¿de acuerdo? Este más uno, ¿entendéis? Esa es la jugada de, digamos, imaginación, experiencia, yo que sé qué, para poder generar esto de manera eficiente. Porque si no, claro, pues si no, podías poner ahí un deporte, pones un uno, haces la serie hasta que acabas, empiezas el otro, pones un uno, y ahí, pues bueno, pues tienes 20 deportes, pues lo haces 20 veces. Tienes 200 deportes, pues lo haces 200, ¿no? Pero eso tampoco tiene ningún criterio. Países, por ejemplo, creo que he visto que hay 84. Deportes, no sé cuántos hay. Ahora lo echamos un vistazo, ¿vale? Entonces, porque claro, deporte, la gracia del deporte, pues está que aquí voy a poner un desplegable. Entonces, bueno, pues voy a hacerlo ya si queréis, eso me lo voy quitando de encima. Pongo aquí los deportes, ¿vale? Hago un datos, quitar duplicados, acepto, y tengo todos estos deportes, 19 deportes distintos, ¿vale? No sé por qué aquí salen estos en amarillo. Entiendo que, bueno, que viene así por la propia definición de la tabla, me da igual. Estos son los deportes que hay, ¿de acuerdo? Ah, bueno, y fijaros aquí, vienen dos. ¿Por qué? Ah, mira, porque este viene con espacios en blanco, ¿vale? Fijaros que aquí hay uno con espacios en blanco. Mirad qué bien. Vale, por eso vienen aquí dos, están ahí arriba, si no se nos hubiera escapado de los ejemplos que hemos hecho. Entonces, a ver, esperad un momento, porque esto, claro, esto luego nos puede dar problemas. A ver, ¿dónde? Bueno, hacemos una cosa. Em, A ver, hacemos una cosa para limpiar esto, deporte. Vamos a hacer uso de la función espacios. Esto va a ser igual a espacios. Veo que hay, sí que lo habéis visto ahí, ¿verdad? Que hay espacios en blanco a la derecha. Vengo aquí esto, me hago así con todo. Copio, botón derecho, pegado especial, valores. ¿Vale? Acepto, me elimino esto, eliminar. Vale, en teoría ahora vuelvo a repetir la jugada. Lo elimino, ¿vale? Vuelvo a empezar desde el principio, pero habiendo eliminado los espacios en teoría que me sobran. O sea, tenía dos esquí alpino. El primero de ellos tenía tres espacios en blanco a la derecha que son restos de cuando trabajo con alguna hoja de estas, de alguno de los ejemplos que os haya hecho de alguna función, se me han quedado tres espacios ahí a la derecha. Eso es complicado de detectar a veces, ¿eh? Porque son de esas cosas que si se quedan por ahí, pues es muy complicado de detectar. Por eso lo que he hecho ha sido meter una función espacios que acordaros que me quita todos los espacios por los laterales. Vuelvo a coger la columna entera deporte, vuelvo a ir aquí, la vuelvo a poner, la vuelvo a ordenar, perdón, la vuelvo a quitar los duplicados, acepto y ahora ya sí, ¿vale? 18. Ya lo tengo aquí repetido el esquí alpino, ¿vale? Y luego ese formato, pues es el que teníamos, ese formato es el que teníamos bueno, que la máquina lo hará aquí por ser una, pues, short track o biatlón, bueno, pues
El formato realmente es lo de menos. Vale, está todo ordenado también alfabéticamente y lo que hago es aquí en deporte, para hacer el ejemplo, voy a eliminar aquí alguna columna para tenerlo más cerca, eliminar. Lo que voy a hacer aquí en el deporte es que en lugar de que la gente escriba para buscar, con una validación de datos, con una lista, origen de la lista, ¿cuál? El origen de la lista es este, ¿vale? Este es el origen de la lista, ¿vale? Le doy al enter. No le he cogido el título porque creo que el título si no me le pone, ¿vale? Y aquí despliego y aquí tengo pues obviamente los valores a elegir para que la persona pues no escriba y simplemente se limite a seleccionar una cosa que ya está, ¿vale? Bueno, vamos a calcular esto de los dorsales como hemos dicho. Esto va a ser igual a si no es igual esto a esto, ¿vale? Si no es igual esa celda a la de arriba, cierro el no, punto y coma para poner el... ¿Qué es lo que quiero escribir ahí? Hemos dicho que un 1, ¿vale? Si no es igual la celda esta en la que estoy con la celda de arriba es que hay un cambio de deporte. Entonces si hay un cambio de deporte quiero que vuelva a comenzar a numerar por el 1. Si no, si fueran iguales, es lo que hemos visto antes. Si fueran iguales quiero que me sume 1 al dorsal que tenga por encima. Entonces este es el dorsal que tengo por encima más 1. ¿Vale? Entonces eso es lo que yo quiero. Si hay un cambio de deporte me pones un 1. Estoy trabajando, acordaros, en la fila 2. Y en este caso estoy comparando el valor de la 2 con lo que viene por encima. Me vale para el título. Es como que fuera un cambio de deporte. Y también estando trabajando en la fila 2, me vale para el caso en el que fueran iguales, que ahí pusiera esquí alpino, esquí alpino. Porque el número de dorsal de la celda de arriba, me da igual cual sea, le sumo un 1, ¿vale? Doy un, bueno, si queréis cierro el paréntesis, si no doy un enter, ¿vale? La máquina en casos como estos, si la fórmula tiene cierto error de sintaxis, y para Excel es relativamente obvio cuál es la fórmula buena, me dice, oye, veo que tienes un error, pero yo entiendo que la corrección es esta. Y te lo pone él, y él te pone ahí el paréntesis de cierre. Le decimos que sí, ¿vale? Y en este caso tenemos un 1 de forma correcta. Es un 1. Ejecuta la fórmula en todos los, o arrastro la fórmula a todas las celdas y la máquina, pues obviamente aquí funciona. Vamos a ver qué hace en los cortes, ¿vale? A ver qué hace en los cortes. Aquí tenemos el corte, pues efectivamente llega al 314, última persona de esquí alpino y salta otra vez al 1, ¿vale? Biatlón, de repente pasa aquí del biatlón, pasa al bobsled, pues vale, pasa otra vez al 1, pues esto ya está. Una vez que lo compruebas, lo más que te podría pasar que es en la última, ¿no? Porque ya hemos comprobado las intermedias en la última. Iríamos a la última, a ver, es la última que hace, y la última, ¿vale? También funciona, ¿por qué? Porque es un deporte único. En este caso, vamos, un deporte en el que solo hay una persona, ¿vale? Porque aquí solo hay una persona participando, pues ya está, ¿vale? Funciona bien en todos casos, ¿de acuerdo? Vamos a ver si, no sé dónde estaba esta otra parte, que era esta que pone cross country, skiing, biatlón. En los casos particulares esos, vamos a echar un vistazo por si acaso. Cross country, pues aquí está también bien, ¿vale? 1, 2, 3, 1, ¿vale? Aparentemente todo funciona. Ahora ya puedo coger, copiar, botón derecho, pegado especial, valores, y me quito de encima la fórmula. Ya tengo los dorsales. Bueno, tengo ya los dorsales de la gente. Control inicio, y aquí ya puedo trabajar. Vale. ¿Dónde ejecuto la fórmula? Voy a eliminar otra vez esto, que es que así cabe todo. ¿Dónde ejecuto la fórmula de el índice coincidir? La voy a ejecutar aquí, ¿vale? Es aquí donde quiero obtener el resultado. De hecho, voy a poner aquí ya también un dorsal. Vamos a poner, por ejemplo, el dorsal 2 de un deporte que sí que tengo gente, ¿vale? O sea que vamos a ver aquí bobsleigh y voy a poner aquí, por ejemplo, el 12, que sí que hay 12 personas mínimo en bobsleigh, ¿vale? Para que cuando ejecute no me salga un error porque no haya datos. Ya puestos, así descarto posibles errores, porque si tengo las cajas vacías es bastante posible que al ejecutar la función me dé un error. Vamos, al ejecutar la fórmula me dé un error, así por lo menos descarto. Tengo datos que son correctos, podría bajar a bobsleigh, pero ya hemos visto, si tenéis un poco de memoria, que bobsleigh efectivamente tiene más de 12 personas, entonces eso me tendría que dar un correcto si la fórmula está bien creada, ¿vale? Bueno, la fórmula índice coincidir era ejecutar la función índice, ¿vale? Y como segundo parámetro, meter datos de la función coincidir, ¿de acuerdo? Que es la que me localizaba los datos a la altura de, en este caso, la celda que cumpla estos criterios, ¿vale? Para devolverme la columna 1, 2, 3, 4, la que yo quiera de la tabla que estoy escribiendo.
¿vale? Bueno, pues la fórmula especial o la forma especial de expresar esa fórmula para varios criterios de forma matricial es la siguiente. Es una sintaxis cerrada, es una sintaxis que simplemente tenéis que saber que es así y suficiente, ¿vale? Bueno, arrancamos con el índice, con la función índice. Índice de una matriz, ¿vale? ¿De qué matriz? De toda. Vamos a trabajar con toda la matriz entera, ¿vale? Número de fila. Número de fila es lo que me devuelva la función coincidir, ¿de acuerdo? Y aquí lo que hay que hacer es lo siguiente. Función coincidir. Y esto es lo que hay que poner en forma matricial, que esto es lo que es ahora particular de esa fórmula matricial. Valor buscado, 1, punto y coma, porque voy a hacer uso de la función matricial. Matriz buscada, aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que poner, vamos aquí arriba, esperad que me desplazo hacia aquí arriba. Este valor es el que quiero buscar, ¿dónde? Eso, voy a buscarlo, eso va a ser igual a buscarlo, para entendernos. ¿Dónde está el dorsal? Aquí, ¿vale? Eso lo busco ahí, pongo el asterisco, ¿vale? Para meter los siguientes criterios, vuelvo otra vez arriba. Este es el siguiente criterio, igual a dónde. Es decir, búscame eso dónde. Búscame eso en los deportes, ¿vale? Y hago todo esto otro de aquí. Esto lo cierro. Perdón, me queda un par. Pongo el punto y coma y pongo que eso es coincidencia exacta. Es decir, ahora desgranamos un poco esto. Y estamos en el último parámetro de la función índice. Punto y coma, último parámetro de la función índice. ¿Qué dato de columna, de qué columna quiero que me devuelva el dato que yo necesito como resultado? De la columna 1, ¿vale? La columna 1, que es la columna donde están los nombres, ¿vale? Esta es la fórmula completa. Desgranamos un poco el tema de el coincidir. Coincidir, lo que hemos hecho ha sido poner un 1 porque la fórmula matricial se expresa de esa manera y lo que estamos haciendo es decir, me buscas el dato de la columna J, digo, perdón, de la celda J3, me buscas el dato de la celda J3, ¿en qué matriz? En la columna de datos G, que es donde están los dorsales. J3 es el dorsal, en los dorsales. Y además de este criterio, ¿vale? Que el dorsal coincida con el que esté ahí, que además de ese criterio, también efectivamente el otro criterio sea que el país sea el que te encuentres en la columna de países, perdón, el deporte, ¿vale? Que es lo que hemos puesto debajo del dorsal, el deporte sea el que te encuentres en la columna de los deportes, ¿vale? Queremos coincidencia exacta porque queremos que encuentre, obviamente, ese dorsal y ese deporte, ¿vale? Y todo esto lo que me daría sería un número de fila, ¿vale? Me daría un número de fila que cumple esos dos criterios. Obviamente yo solo sé porque, claro, estoy en la situación esa en la que estoy en carrera y estoy viendo a una persona en un deporte con un dorsal en el pecho. No estoy buscando a ciegas, ¿vale? Si yo pongo el 480, pues no hay nadie con un dorsal 480, pero lo estoy poniendo al azar, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces ya digo que son usos particulares, ¿vale? Y de eso hemos dicho que aquí con este 1 final es el valor de la columna que devuelvo, que es la columna, ¿vale? Bueno, pues con todo esto, que ya casi está, la máquina, si hacemos control mayúsculas enter, me da un error, ¿vale? Me da un error, ¿por qué? Porque aparte de todo esto, la sintaxis necesita también, le hago un doble clic aquí, la sintaxis necesita también que metamos entre paréntesis las condiciones. Necesita que metamos entre paréntesis eso y esto, ¿vale? Entonces, con esto tenemos aquí uno de los criterios parentizado y el segundo de los criterios parentizado aquí también, ¿vale? Eso es lo que hemos hecho nuevo. Y volvemos a ejecutar con control mayúsculas enter, ¿vale? Ahí tenemos el resultado, ¿vale? Son casos particulares, ya os digo, son cosas que igual no tenéis nunca necesidad de utilizar, pero está bien que sepáis que existen este tipo de matrices. Obviamente, cuando buscáis en Internet la ejecución de una fórmula o una función que permita hacer cosas que necesitéis, podéis buscarla a ver si existe también forma matricial de ejecutar. Igual que hemos visto la ejecución matricial de la multiplicación ahí para hacer la suma de las ventas y no sé qué, pues
Ya os digo que son, o que alguna vez en concreto tengáis que utilizar, porque no queda más remedio, una fórmula con funciones matriciales. Si no queda más remedio, bueno, pues que sepáis por lo menos ejecutarlas, ¿de acuerdo? No tiene mayor complicación. Si yo aquí voy cambiando dorsales, pues la máquina pues obviamente me va poniendo aquí resultados. Estos datos, por supuesto, yo los puedo ordenar ahora de cualquier manera. Esto lo podría dejar ordenado como estaba, por nombre de la persona. Y quitar esto de aquí, nombre, quitarle, ¿vale? Aceptar. Y esto pues obviamente no tiene ningún tipo de error. Si pongo aquí, por ejemplo, ski jumping, ¿vale? Y en lugar del 1 pues pongo el dorsal 4, pues sigue habiendo gente. Si pongo el dorsal 15, pues sigue habiendo gente. Si pongo el 620, pues la máquina me dice que ya no hay, ¿vale? No disponible, pues no hay dorsal 620 para sky jumping. El dorsal 25 sí que le hay, y el dorsal 25 de este otro deporte, de nórdico combinado, pues también es este otro, es esta otra persona, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues, hombre, esto también lo podríamos comprobar. Podría venir aquí incluso con un filtro, ¿vale? Nordic combinado, y poner dorsal 25, ¿vale? El dorsal 25 es esta persona, está aquí al lado, Mico Kosling. Acordaros que al tener estos datos aquí y hacer un filtro, pues obviamente si desaparecen esas filas esto se deja de ver, ¿vale? Pero para hacer una comprobación me va este sobra. Y esto mismo lo podríamos haber hecho en otra hoja diferente, no aquí. Pero bueno, lo hemos hecho aquí para no complicarnos. Y fijaros que ya os digo que la fórmula queda así, de esa manera, ¿vale? Entonces, fijaros cómo es. Es una ejecución particular, sobre todo aquí, porque realmente la fórmula matricial está aquí, que es donde buscas varios criterios en la misma fila en este caso, ¿vale? Bueno, pues con esto está. Ya os digo, tema aparte porque son complicadas estas funciones, pero sí que quería por lo menos comentarlas en un curso que tiene el título de avanzado, aunque empecemos desde cero, tiene cosas avanzadas y no tiene todo lo avanzado, o sea, no, me refiero, hay más cosas por encima de lo que hemos visto, igual que la programación de macros y luego toda la gestión de datos a partir de lo que hemos visto ya de la herramienta para importación de datos. Obviamente tenemos también las Power Business Intelligence y alguna cosa más, pero eso ya estamos entrando en terrenos de expertos casi en gestión de datos, ¿vale? En minería de datos. Entonces, ya se nos va un poco de las manos de lo que es simplemente Excel, ¿vale? Entonces, yo creo que con esto tenéis bastantes temas cubiertos. Estos dos que hemos visto fuera de temario, un poco pues fuera parte, porque tienen un uso bastante particular y no son tan de interés general para todo el mundo. Así que bueno, con esto sí que damos por terminado lo que son los contenidos del curso.